Buenos días a todos. Este silencio es un silencio que hay que valorar. Es un silencio de reflexión. En el sentido siguiente. Hoy tenemos la misma situación que hace 35 años o 40 años. Pero se produce una situación inversa. La misma capacidad, pero inversa. Con la misma fuerza, pero en sentido inverso. Lo explico. Nuestro sujeto colectivo, el sujeto colectivo que tenemos delante, que son 150.000 hombres y mujeres, uniformados, con el uniforme de la Guardia Civil o con el uniforme de la Policía Nacional, es un sujeto colectivo que no tenía representación, no tenía a nadie, estaba solo. Y apareció una serie de personas que dieron el origen a esa representación. Representantes tenemos aquí de esa historia y que hay que valorar. SUB, AUGC, las organizaciones dieron esas representaciones a ese sujeto colectivo y empezaron a canalizar esas iniciativas y exigencias de los policías nacionales y la Guardia Civil. Por tanto, hay que reconocer que los sindicatos y las asociaciones profesionales dieron respuesta a ese sujeto colectivo, canalizaron sus ilusiones, canalizaron sus derechos y les dieron un estatus y una posición social mucho más importante, mucho más presente, mucho más eficaz en cuanto a la defensa de los derechos. Por tanto, hay que reconocerles a los sindicatos y a las asociaciones de la Guardia Civil una capacidad especial para hacer cosas en beneficio de ese sujeto colectivo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que ocurre muchas veces, y ocurre siempre, porque el término es algo que nos lo dice, el término evolución, significa eso. Es decir, no se trata de ir hacia adelante o hacia atrás, sino desarrollar, desplegar el entorno, examinar lo que ha ocurrido y dar pasos. No sabemos si para bien o para mal, no vamos a discutir eso. Se dan pasos y desarrolla la realidad y la vamos viendo. Y nos ha descubierto esa evolución que los sindicatos, las asociaciones representativas, las personas que representan a terceros, caen en la rutina, se acomodan y pierden esa conexión. Cuando se pierde esa conexión, ese sujeto colectivo vuelve otra vez a aparecer. Y eso ocurrió hace unos años, 4 o 5 años. Natán estaba presente. Natán es la persona que dio ese aldabonazo, es decir, había una desconexión entre los policías nacionales y la Guardia Civil y entre estos y sus representantes. Eso hay que reconocerlo. Esa conexión Natán la descubrió y dijo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y hizo algo. Y produjo una serie de actuaciones que han dado resultado en que hoy estemos en la misma situación pero inversa. Es decir, ese sujeto colectivo ha encontrado a través de esa actuación una serie de satisfacción de parte de sus derechos e intereses, la equiparación salarial, su reconocimiento como, digamos, un colectivo relevante en la sociedad española, una serie de imágenes, digamos, muy agradables a la sociedad, que colaboró, que mantuvo con este colectivo una sinapsis concreta y definitiva que le llevó a una equiparación salarial con 356 votos en el Parlamento. No sé si recordáis aquella fecha, una fecha espectacular. Pero eso, digamos que dio un resultado, produjo una satisfacción y el sujeto colectivo se desdibujó. Y aparecieron los representantes que tenían que haber seguido impulsando ese movimiento. En la unión. Eso es lo que nosotros hicimos. Eso es lo que nosotros postulamos. El día que se ganaron las elecciones postulamos eso. Hay que unirse de nuevo y ahora sí todos juntos. ¿Qué nos dijeron? No, nosotros no. Es decir, los que se colaron, que siempre se cuela alguien, destruyeron eso. Los que se colaron, destruyeron eso.
que lo sepáis. Los que se han colado lo han destruido, como suele ocurrir. Ahora, los representantes legítimos que estáis aquí, tenéis que verificar, precisamente, a mi juicio, en mi criterio, es una opinión, tenéis que verificar eso, escribirlo, ponerlo de manifiesto y decirle a los representados que vosotros os vais a unir para seguir postulando la defensa de sus derechos e intereses legítimos tal y como se habían planteado inicialmente. Es decir, 150.000 hombres y mujeres que protegen a este país, que suponen una garantía para la ciudadanía del Estado español, que supone que la gente de fuera venga, casi 75 millones de turistas vienen a España porque se sienten seguros, y eso lo habéis generado vosotros, habéis creado esa confianza en la sociedad. La gente en España está segura. Ese valor que vosotros habéis conseguido, los 150.000 hombres y mujeres, evidentemente vosotros que sois sus representantes tenéis que canalizarlo ante la administración. Y canalizarlo no, a mi juicio, como algunos hacen o pretenden, con querellas criminales, denuncias, quejas, de todo, no. Dejen ustedes de quejarse. Dejen ustedes de quejarse. Abandonen la queja. Empiecen a aportar a la sociedad. Aporten a la sociedad. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Aportar a la sociedad. Y vosotros lo estáis haciendo. Vosotros lo hacéis dando seguridad, garantía y tranquilidad a la ciudadanía española, al Estado español, a las administraciones públicas. En todos los momentos difíciles habéis estado presentes. Eso es lo que hay que poner encima de la mesa, ribetearlo, presentarlo y, lógicamente, solicitar lo que es justo a esa actividad que hacéis. Y eso que es justo, lo que estáis haciendo, es lo que la administración tiene que daros. Porque la administración está para eso, no para defender un patrimonio particular de un político, sino para desarrollar un crecimiento generalizado, mejor y más posible, más positivo de todo el Estado. Y por tanto tiene que daros para que vosotros, que estáis aportando casi, creo recordar cuando hicimos la iniciativa legislativa popular, son datos que ya no tengo en la cabeza, pero estamos hablando de casi el 14 o 15% del PIB lo generáis vosotros. ¿Cómo lo generáis? Ayudando a que el turismo venga a España. Estamos hablando de que una actividad mercantil y una actividad productiva de España, que es el turismo, vosotros la garantizáis. Y eso genera casi el 14 o 15% del PIB. Por tanto, tendréis derecho, digo yo, a recibir, lógicamente, no solo recursos para trabajar mejor, más cómodos, con más seguridad, con más eficacia y con más, digamos, capacidad de intervención y mejorar las condiciones de cada uno. Pero eso es lo que tenéis que hacer ahora vosotros, los representantes. No el sujeto colectivo, porque no tiene esa capacidad de diálogo. En la sociedad, el sujeto colectivo lo que hace es impulsar sus intereses. Pero nosotros, pues, perdona que me incluya, que yo no soy policía, vosotros que sois los representantes tenéis que canalizar esa fuerza que tiene ese sujeto colectivo. Uniros como representantes y exigirle a la administración esto. Por eso hoy estamos exactamente en el mismo momento que hace unos años, pero de forma inversa. Antes era el sujeto colectivo el que se unió, hoy son los representantes los que se han unido y dicen vamos a darle la respuesta a estos policías y guardias civiles que tienen todavía un déficit importante que hay que solventar. Que se comprometió el Estado con ellos y no lo ha cumplido íntegramente. No se trata de que lo cumpla mañana, sino que no se olvide de ello y que se den pasos en esa constante relación con la administración de tú a tú, de respeto a sus derechos, de respeto a sus intereses y de respeto, lógicamente, a su capacidad de gestión, pero que respeten también vuestra posición. Ese es el argumento que siempre hemos utilizado, ese es el argumento que originó el movimiento y ese es el elemento básico que nosotros, y ahí sí me incluyo, porque fue una parte en la que intervine la confección ideológica de ese movimiento, la que era base de ese, un único objetivo, justo y para todos, en el que todos podían defenderlo. Con independencia de esto, la capacidad sindical de cada uno, su propia concepción sindical y su propia actividad sindical es respetable y debe hacerla en las condiciones y en los modos que estime conveniente y según su criterio. Ese respeto de la diferencia hace que podamos estar en una mesa varias personas manteniendo posiciones diferentes, pero aquellos que estamos todos de acuerdo peleemos juntos.
Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Eso es lo que Natán ha pedido. Eso es lo que Natán estableció en su momento. Trabajemos juntos para una única cosa y luego cada uno que haga, lógicamente, lo que estime conveniente. La equiparación salarial, el respeto a la Policía Nacional y la Guardia Civil. Él consiguió la unidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ese sujeto colectivo provocó que los representantes se dieran cuenta de que había que hacer algo. Lo hicieron, pero alguien traicionó ese principio original. No voy a denunciar aquí quién lo traicionó, porque todos lo tenéis en la cabeza. No voy a decir nombres y apellidos porque todos conocéis cuál es el comportamiento de algunas personas que hablan de honor, dignidad y de respeto. Y son deshonrosos, indignos y sin respeto. No se puede traicionar. No se puede traicionar como se ha traicionado. Lo digo con claridad. Yo siempre he estado fuera, yo siempre he estado colaborando con las ideas y con las estrategias, no con una ideología concreta, no con una posición concreta, sino por un colectivo al que yo siempre he tenido un respeto y admiración. Pero tengo que decir que en ese colectivo, lo mismo que ocurre en todos los colectivos, pasa exactamente lo mismo. Hay gente que se cuela, hay gente que utiliza la bandera creyendo que la bandera le dignifica, y lo que hace él es indignificar a la bandera. Por tanto, hay que desvelarlos. Lo que decía Natán hace un momento, hay que desvelar a esa gente. Tenemos que echarlos, desvelarlos y ponerlos fuera. Los que decimos que son siempre los que gritan, esto lo hago yo en 2 minutos, o yo soy el más fuerte, esto se hace por, perdóname la expresión, PES 33, vosotros no tenéis ni idea, yo sí lo sé hacer y vosotros no. Este tipo de vociferantes que han aparecido en estos movimientos y siempre están ahí, y lo denunciaba el representante del sur, Neira, José Frontero, lo denunciabas, y es verdad que eso no se puede permitir. Eso no era parte de la estrategia inicial. Esos vociferantes siempre han sido excluidos, no siempre han sido rechazados por nosotros. Las concentraciones que se hicieron en su momento, lo podéis recuperar, eran concentraciones que se hacían el sábado, que se hacían en lugares que no se molestaba, en lugares en los que todo el mundo podía ir, eran pequeñas, iban creciendo hasta que se generó un incremento social importante porque no se molestaba. La gente te saludaba por la calle, te daba las gracias. Había un respeto de la sociedad a ese colectivo que se manifestaba. Cuando empezó a ganar peso, algunos representantes creyeron que tenían una fuerza para poder querellarse con todo el mundo, denunciar a todo el mundo. Solo su criterio moral era el correcto, solo su criterio era el válido, porque eran los que más sabían y los que más hacían. Luego resulta que fueron lo que aparece siempre, ¿no? Los que no hicieron nada por el movimiento, lo destruyeron y lo desgajaron completamente. Por tanto, lo que estamos pidiendo ahora es ese sujeto colectivo que ya tiene una satisfacción parcial de sus intereses, sea recuperado por los representantes, se unan para ese objetivo concreto, que nos sentemos, que digamos qué es lo que hay que hacer y para qué, en qué condiciones, qué estrategia. Vamos a marcarla, vamos a estudiarla, vamos a trabajarla. Estamos en un mundo en el que, afortunadamente tenemos una serie de garantías que nos respetan y nos dan valor a nuestros derechos. Tenemos el ámbito público, de presencia pública en parlamentos, instituciones públicas. Tenemos el ámbito privado, charlar y comentar con los compañeros de trabajo. Tenemos el ámbito jurídico, la tutela de los tribunales. No los tribunales solo españoles, no lo olvidéis. Los tribunales españoles también tienen un déficit importante, hay que decirlo, que está siendo modificado, que está siendo empujado por la justicia europea, que da criterios y aporta elementos mucho más importantes y mucho más claros de respeto a la diferencia, a la individualidad, con independencia de lo que digan las estructuras de poder. Por
tanto la lejanía que tenemos respecto de las instituciones europeas nos están dando garantías a los ciudadanos particulares. Esto es una especie de recuperación del derecho romano. Cuanto más lejos estaba la zona, el ámbito de influencia del Imperio Romano, más se protegía a los ciudadanos con el decreto del enemigo. Porque el decreto, el anual, establecía, lógicamente, las garantías para todos iguales. No era el amigo que estaba aquí y había que, pasarle por alto. No, era igual para todos. Eso ocurre hoy con Europa. El Tribunal de Justicia está dando criterios para toda Europa, para 350 millones de habitantes. No está pensando en su amigo de la zona con el toma café, a lo mejor se pasó un poco. No. Ahí no caben las cosas. Por eso, cuanto más lejana esté la sede jurisdiccional, más garantías tiene el ciudadano. Tenemos que tirar y apelar más hacia el Tribunal de Derechos, no solo de Derechos Humanos, sino el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establece en sus directivas, o la interpretación de las directivas, cómo las garantías del ciudadano concreto, particular, deben ser respetadas por todos los ámbitos de poder de los distintos estados que componen la Unión Europea. Por tanto, creo que esos son elementos que son relevantes. Tenemos muchas instancias y todas ellas son las que debemos tocar. Todas ellas son las que tenemos, a mi juicio, que pulsar. Porque no sabemos cuál va a ser la que dé el éxito, pero todas juntas lo van a conseguir. Ese fue también un criterio que establecimos en su primer momento. La ILP, las manifestaciones, las concentraciones, las reuniones en el Parlamento, las reuniones con los partidos políticos, las reuniones con las estructuras sociales, las reuniones con la intervención en el Parlamento Europeo. Todo ese tipo de actuaciones llevaron a un éxito, no del 100%, por supuesto, no se trata de conseguir el 100%, pero sí posiblemente importante, del 40, al 50, al 60%. Nos queda un cacho, vamos a seguir trabajando, pero ahora ya no le podemos pedir al sujeto colectivo que haga eso, porque no va a tener esa fuerza, porque no tiene esa fuerza. Hoy somos nosotros, sois vosotros los representantes, los que tenéis que aglutinaros, sentaros y fijar esa estrategia. ¿Para qué? Para que en las instituciones, en los ámbitos de negociación, en los órganos de decisión de la actividad policial, tengáis voz, voto, pero una voz potente. ¿Existía, se creó esa voz? Sí. ¿Se destruyó? Sí. ¿Podéis reconstruirla? Sí. ¿Cómo? Uniros. Juntaros. Para ese objetivo únicamente. Nadie está diciendo que seamos una única organización, sino que seamos 5, 6, 7, 10 organizaciones juntas para un objetivo. Luego cada uno en su casa hace lo que estime conveniente. Esa es la diferencia que hay que respetar. Pero la unidad para ese objetivo de la equiparación salarial creo que es básico y fundamental y elimina cualquier discrepancia, digamos, organizativa. Cualquiera. Ese es el criterio que siempre funcionó y dio resultados. En este momento creo que hay que invertir la posición que existía en ese momento y el sujeto colectivo convertirlo en el sujeto de los representantes, que son los que actúan, los que se sientan y empiezan a hablar. Hablaba Natán en su intervención que tiene capacidad, tenéis capacidad para intervenir. No se trata de mantener una posición, digamos, de enfrentamiento con la administración. No se trata de mantener una posición de queja y de reproche constante a la situación, ¿no? Se trata de crear inercias nuevas y crear ideas nuevas y aportar cosas nuevas a la administración. ¿Cómo? Eso es lo que hay que hacer, es el caso. Hay que cambiar también ese elemento. No podemos estar en la queja, sino que tenemos que estar en la acción, en la actuación. Tenemos que hacer cosas. ¿Y qué cosas? Todas. Todos los días, en todos los momentos. No podemos solo hoy estar aquí. Y os doy la enhorabuena y las gracias por estar y escucharme. Pero mañana tenemos que sentarnos también. Y el lunes también. Y el jueves también. Y el viernes también. ¿Cómo? ¿Todos nosotros? No. Seguramente alguna otra persona de nuestra organización se sentará con otra persona de la otra organización y hará un paso más. Y todos esos pasos conjuntos harán que la administración vea que somos un colectivo representado legítimamente, representado lícitamente y representado con fuerza y con seguridad, que tiene apoyo y que por tanto va a tener que dialogar. No tiene por qué estar, como hasta ahora, en la división gano. Cuando la unión vuelva, tendrá que volverse a sentar. Lo conseguisteis una vez y lo podéis volver a conseguir. Estamos en un momento, digamos, muy interesante porque
no sé si os dais cuenta que el año que viene tenemos elecciones muy relevantes, muy importantes. Por tanto, ese diálogo con todas las fuerzas que van a luchar por obtener un resultado positivo en las elecciones tiene que ser abierto de nuevo. Tenemos que hablar con todos, con independencia de cómo se llamen, cuáles sean sus ideas, cuáles sean sus criterios, si nos gustan o no nos gustan, discrepamos o no discrepamos. Tenemos que hablar con ellos porque estamos defendiendo intereses de 150.000 hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que tengan seguridad, que tengan una cobertura y estén tranquilos. Y hay una serie de elementos fundamentales. ¿Hoy el salario no es relevante? Pues no es relevante el salario. Porque mientras tengas salario tienes trabajo de fuerza física. Por tanto, no pasa nada. Hoy lo relevante es la jubilación, porque pierdes capacidad, pierdes el trabajo y pierdes la posibilidad a lo mejor física de hacer otras cosas. Por tanto, es importante que focalicemos la visión sobre reserva, segunda actividad y jubilados. Ese es el elemento que hay que tener nosotros pensando, porque es un elemento básico. Tenemos que proteger esa situación a la que seguramente lleguemos y en la que está mucha gente que no tiene la capacidad ya de volver hacia atrás y hacer otras cosas. Por tanto, creo que eso es el dato que hay que tratar de utilizar para unirnos. Hay 100 millones de euros en el acuerdo que suscribieron los sindicatos y las asociaciones que no han sido utilizados. ¿No se van a utilizar? Bien, pero hablemos de ello. Sentémonos a hablar de ello. No son 100, a lo mejor son 50 o 48 o 32, pero si llegan a los jubilados o llegan a los de segunda actividad, evidentemente nos va a hacer que nosotros sigamos peleando por ello. ¿Por qué no se dan esos pasos de unión? Porque hay cierto resquemor. Hay un cierto resquemor en esta desenvoltura de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años. ¿Hay que olvidarlo o no? Hay que analizarlo bien. Hay que ponerlo encima de la mesa, discutirlo y ver cómo podemos evitar que los vociferantes, los querellantes, los querulantes, los que vienen a lo suyo, los que se enmascaran en la ignorancia y en representaciones absolutamente ilícitas, sean los que decidan. No, que sea la gente formada, la gente con capacidad, sin intereses concretos y que lucha por todos los que sean nuestros representantes. Por tanto, creo que hoy tenemos que dar la enhorabuena porque hoy sí tenemos aquí los representantes legítimos. Y sí podemos decir que todos los que están aquí pueden dar ese paso y llamar la atención a todos aquellos que tienen algo que decir en este lugar. Y es, vamos a dar pasos por favorecer a la Policía Nacional de la Guardia Civil que nos está dando todos los días seguridad. Vamos a exigirse. Por tanto, creo que habéis dado un paso muy importante, habéis dado muestras evidentes de que se pueden hacer muchas cosas y lo que yo he oído antes de intervenir me ha satisfecho mucho, porque he visto que ese sujeto colectivo está tranquilo, relajado, está a sus cosas, que hay que respetarlo, porque cada uno tiene que tener lógicamente su vida. Tiene ahora unos representantes que tienen la visión y la capacidad de unirse de nuevo para focalizar ese interés concreto para todos. Por tanto, creo que lo que tenemos que sacar de aquí no solo es la satisfacción de habernos visto, de saludarnos, sino cuándo quedamos y cuándo nos sentamos en la próxima mesa. A qué hora y cuanta más gente venga, mejor. Y que el objetivo sea uno único, nada más. Yo no estoy discutiendo si un sindicato o una asociación tiene intereses en concreto en hacer algo o deshacer algo, que lo hagan, perfecto, esa es su actividad y tiene que respetar a sus afiliados y tiene que atender a sus afiliados, bien. Pero lo otro, que es conjunto y común, tiene que consolidarlo en la unidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues fijando términos concretos de reunión, fijando concretos personas que van a intervenir y fijando elementos que pongan de manifiesto si en algún momento se producen ese tipo de situaciones en que alguien se cuela que pueda ser excluido. Por tanto, es importante identificar bien a esas personas que aparecen siempre en el último momento y se cuelan y echan a todos los que han generado todo. Por tanto,
creo sinceramente que esa es la tarea que tenemos y tengo que dar las gracias, lógicamente, a Natán, que ha contado conmigo, y dar las gracias a todos vosotros